Buenas, buenas. Este es el Héctor Molina del futuro. El único motivo de esta grabación extemporánea que se ubica en el futuro después de la que escucharán a continuación es pedir enormes excusas por algunas secciones, algunos pasajes del podcast que tienen una disminución drástica del volumen y esto se debió a un problema técnico con la fuente de grabación de uno de los micrófonos que tenemos para ello. Entonces no queda más sino pedirles perdón por esto y también que disfruten enormemente, así como nosotros, lo que viene a continuación. Gracias. Bueno, hola a todos los que nos escuchan siempre en el canal de Dreamcasteando en YouTube y a los que se unen a esta aventura con el tiempo. Hoy empezamos episodio número N. Sabemos. No sé, en serio que yo no sé qué episodio es este. Pero qué bueno. Pero qué bueno, sí, eso iba a decir. Precisamente me parece muy chévere porque, no sé, a veces también qué pereza llevar tanto orden y tanta cosa. Bueno, me pasa pues a mí. Hoy hablaremos de un tema maravilloso. Gracias. Que después de una rifa de un número de primero 5 cifras y luego de 4, hemos llegado a el tema del proceso creativo. Y quiero decirles que cuando elegimos el tema, casi que tuve la misma emoción que tuve cuando me di cuenta que hoy era festivo. O sea, mucha emoción. De hecho, uno de mis compañeros aquí presente, Oscar, estaba cuando supe que iba a ser festivo. Y él ya les contará la cara que hice cuando me di cuenta. Y en realidad me emociona mucho porque el asunto de la parte creativa pues es un tema que siempre me ha buscado en la vida, ¿no? Y creo también en esa evolución de ese concepto de la parte de creatividad y también del procedimiento creativo, del proceso creativo, que a lo largo de esa evolución me he dado cuenta que tenemos ideas un poco erróneas acerca de lo que es el proceso creativo, ¿sí? Siempre se asocia al tema artístico y claro, sí, tiene mucho que ver, pero en realidad la creatividad no es arte, ¿sí? Y quería como empezar diciendo eso, que en realidad la creatividad no es arte, sí hace parte de lo que el arte estimula y de lo que obviamente las personas que tienen esa tendencia artística pues de alguna manera tienen una facilidad para así crear cosas e inventar cosas, pero pues la creatividad no es arte. Tendemos mucho y me he encontrado con ese concepto de pronto un poco erróneo cuando hablo de creatividad en algunos espacios, porque la gente piensa que creatividad es simplemente el que pinta. Entonces el que pinta es creativo. Ay, usted es muy creativo porque usted sabe pintar. Yo soy muy creativo en mi casa cada año, entonces. Claro, por supuesto. Y en realidad no, en realidad el concepto va muchísimo más allá. Incluso si a eso vamos, es como lo que quiero empezar planteando. Ese proceso creativo lo tenemos todos los días, desde que, no sé, planteamos incluso algo como tan sencillo pareciera que qué vamos a hacer en el cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es simplemente darle ideas y darle vida e iluminar eso que se nos viene a la cabeza y hacerlo realidad. Básicamente pues eso es lo que es la creatividad en sí. Bueno, no, entonces terminamos. Ya se acabó, Creo listo. yo. Qué poco creativos estamos. No, entonces no. Quería ya terminamos prácticamente. Quería empezar con eso porque sí quisiera saber puntualmente de pronto y que empezáramos por ahí la idea que nosotros hemos construido de creatividad a lo largo de la vida. Porque por ejemplo a esas conclusiones he llegado después de hacer varias investigaciones y varios procesos dentro de espacios como dije ahorita. Pero por ejemplo Oscar, que se ha confrontado también con ese proceso creativo en el tema de
de lo que hace en su vida personal y en lo que hace además del oficio, por ejemplo, de ser profe, ¿sí? Cómo ha sido también esa confrontación por la parte creativa. Igual Héctor. Héctor es un ingeniero, creo yo que creativo 100% del tiempo, porque todo el tiempo está inventando cosas y ensayando y probando una cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, en realidad. No es que hayamos terminado, sino que al contrario, hay una cantidad de preguntas con relación a eso. Y también quiero decir, empezando este capítulo, que estamos en un café que a mí me parece deliciosísimo. Y no sé, quería como también agradecer mucho este espacio. Estamos en Del Toro Café hoy. Ajá. Y qué bueno, porque qué bueno que dijiste eso, Valen, porque antes de continuar, me parece interesante. A ver, varias personas, en mi caso, pues saben que somos 3 quienes participamos de este podcast y obviamente a cada uno lo contactan, afortunadamente diría yo, muchas personas que escuchan nuestro podcast. Y en mi caso, algunas personas nos han dicho, hey, a veces escuchamos mucho ruido. Esa es la idea de este podcast. La idea es que no se hiciera en un estudio, en silencio absoluto. Ahora nos estábamos riendo porque hablábamos de eso con Héctor y con Valen, de mis cortos videos en Instagram, que a veces sale el gallo cantando, el perro ladrando. Yo hablaba del universo, de la serenidad, del equilibrio, pero después peleaba con el perro porque ladraba mientras grababa. En fin, hasta que un día dije, no, que salga como sea y esto va a ser parte entonces de mi impronta en mis videos. En el caso de Dreamcasteando, la idea es que ustedes sientan o se sientan con nosotros en un café, en una esquina, en un café que nos hayamos encontrado en algún pueblo, en una esquina de Armenia, charlando. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que eventualmente tenemos esos, yo no sé si llamarlo accidente, bueno, en el sentido, digamos, entendiendo que accidente es algo que podría suceder en cualquier momento, pero no necesariamente bueno o malo. Se puede tomar desde la perspectiva de Bob Ross, que cuando se equivocaba en los videos que hacía de enseñanza de la pintura, decía, aquí tenemos un accidente feliz. Exactamente. Y cogía e inventaba algo alrededor de eso. Sí. Exactamente, y mira que, ahora que lo dices, más o menos. Definitivamente lo rico de estas charlas es eso, que cae uno en cuenta de cosas. Ahora que Héctor lo dice, pues acudiendo a mi sistema de creencias, en el entendido de que yo siento que nada sucede por casualidad, sino que todo es causalidad, pues chévere también soltarme un poco. Debo confesarles que al principio les decía a Valentina y a Héctor, no puedo con tanto ruido, me ubico en los zapatos de quien está escuchando y no puedo con tanto ruido. Sin embargo, creo que eso hace parte de mi cuadrícula también. Pues chévere este ejercicio de flexibilizar mi mente un poco y entender que puede suceder cualquier cosa mientras estemos grabando, y de hecho concluíamos que lo íbamos a dejar tal cual quedara. Pues por eso suena el perro a veces, el vecino, el grito de no sé quién, exactamente, es parte del ser. De hecho si lo pensamos ahorita con la pandemia, que muchos de los programas de televisión, de radio, se empezaron a hacer desde las casas y no desde los estudios perfectamente insonorizados, incluso en televisión que uno podría llamar profesional o ¡Salud! Podemos escuchar niños estornudando, podemos escuchar un montón de cosas. Yo sigo un canal de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín que se llama La Otra Historia, el profe Memo Ángel. Si alguna vez Memo llega a escuchar esto, hey, te admiramos. Bueno, por lo menos yo. Sí, yo también. Sí, yo también lo escuché ya. Entonces, ya él está, yo me lo imagino sentado al pie de una ventana, ahí al pie de una calle, porque eso se oyen los buses y los perros y el vendedor de mazamorra y todo el asunto de afuera. Entonces, eso no, para mí le aporta en lugar de quitarle. Totalmente, no mentiras, totalmente no. Muy de acuerdo. Y digo no totalmente porque al inicio yo no estaba tan de acuerdo. Pero debo confesar que con el paso de los días he ido entendiendo que hace parte del proceso. También es un tema como de calmar mi ego, de no pretender que mi ego siempre tenga la razón. Entonces por eso quiero hacer esa aclaración.
por eso hace parte de nuestro sello, y gracias por la paciencia a quienes no les gusta tanto. Y bueno, y chévere para los que les gusta mucho, ¿cierto? Y que se sientan aquí. Y a quienes a pesar de eso, pues nos escuchan, ¿no? Que aunque no les guste tanto el tema del ruido, llegan hasta el final del episodio. Aún con el perrito que ladró sin piedad en ese episodio en el que hablamos del tema de la suerte. Y bueno, con todos los ruidos que hay alrededor, yo creo que hace parte del sello auténtico, como decíamos ahorita, que hemos querido como plantear con Dream Carteano, ¿sí? Y hace parte también, pues no sé, de lo que hablaremos hoy, que es ser creativo también. Quería como articularlo ahí, porque para mí mucho de lo que es la creatividad, en todo su concepto, digamos, tan amplio, tiene que ver con eso genuino, con eso auténtico y con eso que se le concede, digamos, a esa idea que nace y que pues uno le da poder, ¿sí? Sí, entonces dicho esto, ¿qué es para mí la creatividad? Bueno, para mí, digamos que he confrontado un poco el tema a lo largo de mi vida, porque yo pensaba, digamos que yo me muevo mucho me he movido a través del tiempo desde el hemisferio izquierdo, y el hemisferio muy calculador. Después, debido a lo que estudié en mi pregrado, también como mucho desde ahí, estudié contaduría pública, totalmente hemisferio izquierdo. Y un día empecé a analizar el tema de la creatividad, sobre todo cuando empecé a trabajar en docencia, porque ahí se requiere, si uno quiere hacer bien la tarea, que es la razón por la que decidí ser docente. Cuando yo decidí ser docente, no lo hice, digamos que eso llegó a mi vida porque, vuelvo y digo, no por accidente, porque creo que nada en la vida es casualidad. Pero no es porque yo un día me haya levantado, me haya despertado y haya dicho, me voy a dedicar a la docencia. Un día cualquiera la vida me ubicó ahí en esta locura y dije, bueno, encontré que me encantaba. Una oportunidad de aprendizaje y de encontrarme conmigo mismo muy grande. La primera vez que me enfrenté a un grupo pensé que me iba a desmayar. También el tema de un tema de validación. Identifiqué que necesitaba mucha validación de los demás, y pues qué mejor para trabajar eso que en la docencia, que pues cuando trabaja en docencia uno no necesariamente le tiene que gustar a todo el mundo. Pero dicho esto, sí encontré una oportunidad muy grande de explorar y explotar mi creatividad. Entonces eso me ha llevado a cuestionarme un poco el tema de qué es ser creativo. Y ahí recuerdo algo que me decía una profesora cuando yo estaba, no sé, tercero de primaria, es el que le da uno duro. Cuando uno empieza como a hacer operaciones un poco más complejas en matemáticas, yo creo que es tercero de primaria. Tercero de primaria, en nuestra época, yo no sé cómo será ahorita, pero tercero de primaria y octavo de bachillerato es como duros para mí. Los puntos de giro en las matemáticas. Sí, bueno, Héctor es que como Héctor es matemático, entonces para él yo creo que eso era un paseo, pero a mí me dio, digamos que exigió de mí más esfuerzo. Y mi profesora de tercero de primaria, doña Rosa, que fue de esas profesoras que a uno lo... Te queremos, Rosa. Sí, yo no sé si todavía estará viva, pero doña Rosa, hola, qué bueno un día encontrar a doña Rosa e invitarla a Dreamcast. Porque uno tiene profesores en la vida que son más maestros que profesores y que le enseñan a uno cosas chéveres de la vida. Y doña Rosa nos enseñaba dos cosas muy, muy chéveres: matemáticas y como que, bueno, tal vez Héctor me corrija, pero digo yo en contraposición, nos enseñaba mucho de historia, de filosofía, era como una mezcla chévere. Entonces, por ejemplo, ella nos contaba la historia mucho como la cuenta Héctor, que a mí me encanta. Muy como paisa, como y entonces no sé qué, y vino el atolondrado de no sé quién, y en fin. Pero el atembado. Se nos quedó el atembado, ese pobre Claudio. Sí.
Entonces doña Rosa nos daba matemáticas y nos dejaba muchos ejercicios. Y un día me encontró en el recreo, que yo era medio ñoño, me encontró llorando, que también lo sabía hacer muy bien. Yo lloraba, pues todavía soy muy llorón, porque no entendía un ejercicio de matemáticas. Y ella se acercó y me dijo, ¿por qué está llorando? Le dije, porque no entiendo estos ejercicios. Y me dijo, ¿cuánto tiempo lleva haciéndolos? Le dije, desde que estábamos en el salón con usted. Y como no entendí, me vine al recreo a hacerlos. Y me dijo una cosa muy bonita, me dijo, lo primero es que el recreo es para eso, para jugar, para recrearse. Y lo segundo, le va a ser mucho mejor si se recrea y se aleja del problema y después vuelve al problema. Y hoy pienso que incluso eso sirve para todo en la vida, no solo para los problemas o ejercicios matemáticos. De hecho, hoy en mis ejercicios de coaching, cuando estoy con clientes, les digo, aléjese del problema, no lo piense tanto, no se ubique tanto desde su hemisferio izquierdo, pásese al derecho. Y me dicen, ¿pero cómo me paso al hemisferio derecho? Y yo, observe una flor, observe la belleza de la montaña, sienta el sol, y se va a dar cuenta que después va a poder observar el problema desde otras esquinas y lo va a poder, digamos, gestionar mejor. Y eso lo aprendí con ella a través de un problema de matemáticas. Me digo, aléjese del problema. Si se queda ahí botándole cabeza, no lo va a solucionar. Entonces el recreo es para recrearse, salga, vaya, juegue, encarámese, cáigase, lo que sea, y no piense más en esto. Y por la tarde, cuando esté en su casa, va a ver que lo va a solucionar mucho más fácil, que se alejó del tema. Y creo yo que eso tiene mucho que ver con la creatividad, esa capacidad que tenemos los seres humanos de darle sentido a lo que nos pasa para poder solucionarlo de una manera mucho más tranquila. Y ahí entonces conecto con lo que decía ahorita Valentina. Ser creativo no es dedicarnos únicamente a las artes, a la pintura, en fin, sino que creo que ser creativo en un sentido más profundo es que tanto desarrollamos esa capacidad para solucionar muchas cosas, para buscar muchas salidas en nuestra vida y no encasillarnos. Creo que la creatividad tiene mucho que ver con eso. Y creo que cuando, por ejemplo, ahí nos disculpan, el camión pasando, en fin, y ahora él se va a demorar un poquito en la esquina para arrancar, ahora arranca duro, esa vaina, ese duro, para que nos quede. Faltaba el pito, sí, faltaba el pito. Exacto, una cosa así. Entonces yo creo que ser creativo tiene que ver con eso. Ahora, hay otro punto. Y es que creo que hemos subestimado el tema de la creatividad. ¿A qué me refiero? Pues que ser creativo tiene que ver con crear. Es decir, que he creado no solamente con imaginar. Ay, yo soy muy creativo, y cuéntame qué has creado. No. Hacer realidad. Y lo confundimos mucho con el imaginar, que obvio es un componente, pero desde mi punto de vista la creatividad tiene también que ver con no solo imaginar, no solo tener la posibilidad de soñar cosas, sino de ejecutarlas, ¿cierto? Yo creo que eso para mí, desde mi punto inicial, tiene que ver con ser creativo. Sí, correcto. Además, porque es que tú decías ahorita algo súper importante, fueron varias cosas con las que yo concuerdo mucho, y es, bueno, de una parte, cuando nos confrontamos a solucionar determinada situación, ¿sí? Más que verlo como problema, cuando tenemos que sentarnos a pensar cómo podemos solucionar X o cualquier cosa que pase en la vida cotidiana, que nos confrontamos con eso diariamente, y de hecho no una, sino muchísimas veces al día, todos los días, todo el mes, todo el año, en fin. Sino además de eso, con hacer realidad las cosas, ¿no? Porque claro, imaginar se vuelve parte de un proceso creativo. Es decir, como todo proceso tiene unas fases por las cuales, de hecho ahorita hablaremos de ello. Y una de esas fases está, digamos, en imaginar y en que lleguen a nuestra mente. Pero esas ideas se hacen realidad, y que eso también requiere una voluntad y un proceso además creativo. Es decir,
el proceso creativo no es solamente que se le ocurran a uno una cantidad de ideas, sino cómo voy a hacer para hacerlas realidad y para que se ejecuten. Y de hecho, cuando ahorita nos contabas pues que tú estabas mucho en el hemisferio izquierdo, mira que eso es algo que, camión número 2, eso es algo que en mi vida siempre como que me ha encontrado, el tema de, por un lado, estar en el hemisferio izquierdo, pero siempre hay muy presente el derecho, porque siempre he tenido mucha empatía con el tema musical, con el tema artístico, con todo ese asunto que sin ser lo que es ser creativo, sí lo conecta uno mucho con esa esencia de pronto de crear cosas y hacer cosas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque claro, yo me imagino que quiero dibujar algo y pues voy al papel y lo hago, y eso es hacer realidad una idea que se me viene a la cabeza. Y así pues puedo comparar mucho lo que es llegar al arte y poder hacer realidad cosas. Y en la vida, aun cuando yo escogí una carrera que todo el mundo creería es una carrera acartonada como lo es el derecho, e incluso encasillada en muchas cosas e imágenes que a veces de hecho ni siquiera son, nosotros los abogados sí que tenemos que ser creativos para elegir el camino que debe ser. Pero además de eso, lo conté en alguno de nuestros episodios, pues siempre como que la vida me ponía en los lugares para poder desarrollar cosas y poder creer en esas ideas que me llegaban y poder hacerlas realidad y poder ejecutarlas. Y de ahí que haga tantas cosas en la vida ahora, ¿cierto? Ajá. Entonces estoy con la fundación, estoy con la empresa, estoy en este momento en Universidad Remington, que también pues creo una cantidad de cosas, en fin. Y de hecho, exactamente, tengo muchos trabajos. Y entonces, en algún momento yo contaba que en la etapa de la vida en la que yo solamente me dediqué a una cosa, definitivamente no fui tan feliz como cuando hago una cantidad de cosas, ¿cierto? Y eso hace parte de lo que le conecta a uno con esa felicidad, ¿cierto? Ajá. Para mí la creatividad se asocia también a ser feliz. Y es porque el proceso creativo en mi vida se ha desarrollado de esa manera. Y también me he dado cuenta que tengo un talento especial, como lo decía en algún espacio, para darle vida a cosas, ¿sí? Uh-huh. Hay gente que me busca para sentarnos a rayar ideas y proyectos, y por eso digamos que tomé ese perfil de formuladora de proyectos y de desarrolladora de proyectos, y de hecho mi empresa nace como una desarrolladora de ideas. Y cuando llego a varios espacios, por ejemplo como la fundación, no es que yo elija, sino que la vida simplemente me pone a las personas alrededor para desarrollar y para darle vida a cosas que a veces solamente están en la cabeza de alguien, pero que debe tener uno de pronto sí un talento, no sé si innato y también desarrollado, o creo yo también que un porcentaje de los dos, para poder que eso se haga realidad, ¿cierto? Ajá. Y siempre estoy en algún espacio que me permite darle ideas y darle vida a muchísimas cosas, y eso me hace inmensamente feliz. Entonces también asocio la felicidad con eso, con el tema creativo. Yo creo ahí, Valen, que y ahora que estabas diciendo eso, ahora entiendo por qué todos en la universidad te buscamos tanto. O sea, Valentina, pues para quienes no saben o quienes llegan a este podcast, Valentina, Héctor y yo, en uno de los tantos proyectos que tenemos cada uno y de los que tenemos juntos, pues uno de esos es nuestro trabajo en la academia y en este caso particularmente en Uniremington. Y ahí Valentina trabaja en el tema de bienestar, en el área de bienestar, pero es muy charro porque todos la buscamos. Valen, ayúdame con esto. Valen, tengo un tema de investigación, ayúdame con esto. Valen, tengo un tema de proyección social, ayúdame con esto. Valen, ayúdame con los chicos para tal cosa. Pero yo creo que tiene que ver con que nosotros te vemos siempre muy creativa, ¿cierto? También hemos pensado que el creativo está en las nubes y eso tampoco es tan cierto. Lo que pasa es que creo que las personas que desarrollan, o no sé si incluirme ahí ya, desarrollamos, yo diría que tal vez sí, ahí me voy a dar una palmadita en la espalda, entendemos mucho más, no sé si esto va a sonar muy pedante, es probable que sí, pero igual lo voy a decir, el sentido profundo de la existencia.
porque la creatividad tiene mucho que ver también con esa capacidad de hacernos preguntas. De hecho, desde el coaching y la programación neurolingüística, una de las cosas que le enseñan a uno en el ejercicio profesional del coaching es: aprenda a hacer algo que se llama preguntas poderosas, porque la calidad de las respuestas que obtenemos depende mucho de la calidad de las preguntas que formulamos, y eso pasa mucho en el ejercicio de la docencia también. Les digo yo, cuando uno decide hacer un ejercicio de docencia más integral, diría yo, en mi caso trato de hacerlo así, trato de que mis clases se vuelvan como una especie de tertulia donde la gente aporte y se haga preguntas y se cuestione, porque lo que siento hoy es que pues, información la encontramos en todas partes y si una persona quiere, pues puede acceder a ella. El asunto es qué hacemos con esa información y qué tan creativos somos cuando la tenemos. Entonces ahí yo creo que uno se vuelve un facilitador más que un docente, y definitivamente cuando uno lo aborda desde ahí tiene que volverse muy creativo para poder lanzarle a un grupo de personas preguntas poderosas, preguntas que inviten a la reflexión, preguntas que den respuestas interesantes, preguntas que nos permitan abrir más interrogantes. Yo creo que eso también tiene que ver con la creatividad. Y otra cosa que estaba leyendo muy bonita cuando se planteó este tema, que me fui a leer un poco, fue que la creatividad está asociada al proceso de resiliencia personal y resiliencia organizacional, en el entendido de que resiliencia pues es esa capacidad de no quebrarnos, sino de levantarnos de otra manera, levantarnos nuevamente y retomar los procesos. Yo creo que también una persona cuanto más creativa es, más capacidad de resiliencia tiene. Mejor dicho, yo diría que rara vez se vara en la vida, ¿cierto? Sí, no, y de hecho, cuando tú decías ahorita el tema de lo que decía de la solución de los problemas, cuando uno está en ese proceso de creación, sea de lo que sea porque está creando la solución a cierta situación que se le presenta, sea porque llega a la vida, en el caso, por ejemplo, mío, una idea para darle desarrollo, sea porque llega de alguien más, o sea porque le surge a uno, porque además tengo un poco de papelitos de colores por ahí con ideas que se me ocurren que en algún momento tendrán vida, y otras que ya están en proceso, y otras incluso que se han desarrollado en su momento. Cuando eso sucede, tú decías ahora algo súper importante y lindo, y fue cuando tu profesora, cuando Rosa, la profesora, Doña Rosa, Uy, sí, impertinente. perdón, cuando Doña Rosa, la profesora, le dice a Oscar, no, es que el recreo es para el recreo, es decir, el recreo es para divertirse, y usted sálgase del problema y de pronto saque su atención de ahí para poder que la mente otra vez vuelva a donde en serio tiene su esencia. Oiga, y eso es tan importante cuando uno crea, que uno está todo el tiempo en el trajín del trabajo, está todo el tiempo en la mecánica del trabajo, está todo el tiempo lleno de cosas por hacer, y llega un punto en el que uno necesita, y me pasa un montón, necesita salirse de donde está, sean unos minutos o sean varias horas, a tomarse un café, a relajarse, e incluso a no pensar en lo que viene creando. Y cuando eso sucede y uno le da, digamos, ese tiempo a la mente para que se relaje, ponga un lugar, ahí empieza, digamos, una iluminación maravillosa que incluso hace parte de esas fases del proceso creativo, que ahora hablaremos de ellas. Está esa fase de iluminación donde usted definitivamente le da espacio a esa mente para que empiece a botarle una cantidad de cosas que le van llegando, producto de una cantidad de cosas que uno analiza, tiene experiencia, se le ocurre, le gustan, no le gustan, le cuentan, no le cuentan, en fin, que eso es pues también producto de lo que uno procesa de ese entorno en el que está todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno. Nos quedamos mirando a Héctor y aparecen unos silencios ahí como... Héctor, levante la mano a hablar para saber. Le vamos a dar la palabra. No se Él está siempre esperando. Él el está momento como un que- búho, La poniendo señal, cuidado, Sí, poniendo la cuidado. señal. Vamos a ver cuál es la señal de hoy. No, mira que ahora mientras decías eso, Valen, estaba pensando que esto lo estamos grabando hoy, lunes festivo.
hablando de que el recreo es para recrearse, y yo estaba pensando salir de aquí ahora a trabajar, pero creo que me voy a recrear hoy. Maravilloso. Yo me voy a ir a tomar fotos sí. a un pueblo cualquiera. Sí, Sí, porque recordando a Doña Rosa, creo que es importante eso, sobre todo que llevábamos mucho tiempo sin un festivo, por eso Valentina se emocionó tanto cuando le hicimos caer en cuenta que era un día festivo. Hubiera querido grabar la cara como se fue transformando cuando le dijimos que el lunes es festivo. Sí, total. Sí, y mira que también hablando ahorita del tema, recordando que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el ejercicio profesional de la contaduría, porque hace mucho tiempo no lo hago, encontraba que mis jefes, por ejemplo, se quejaban mucho con el equipo de cosas como ¿por qué no van más allá? ¿Por qué se quedan digamos, en entregar un balance y ya? Inventen un IVA del 25%, hagan algo, tomen iniciativa. En eso sí hay mucha creatividad, no demos más ideas. En eso sí hay bastante creatividad. Sí. Sí, pero la queja realmente era esa. Y de hecho, ahora sucede mucho. Cuando, por ejemplo, uno está dando una clase de finanzas. Primero, la queja fundamental es, no, yo soy muy malo para eso, yo no sirvo para eso. Y yo digo, pero pues ahí hay una incoherencia, porque si somos muy creativos para gastarnos el dinero. Aparecen un montón de patas y yo digo, bueno, pero entonces ¿cuál es el tema? No le gustan las finanzas, pero sí le gusta tener mucho dinero y no entiendo. Pero más allá de eso, cuando uno les dice, ok, ese es el análisis numérico, pero ¿qué le dicen esas cifras? Empiece a pensar como un gerente, que un gerente mira el bosque completo, no mira un solo árbol. ¿Qué más va a analizar? ¿Qué tiene para decir? Y ahí la creatividad no aparece. Y yo creo que ser creativo también implica eso. Entonces, en línea con ese tema, diría yo que lo que hablábamos ahorita, creativo no es solamente las artes, no es solamente como la sensibilidad, no, son muchas más cosas. Y ahí sí ya levantó la mano Héctor, ahora sí arranque. Además la levantó como un... Yo me la sé. Pero no es que yo me la sepa, sino que es que vea. Ustedes saben que poco me gusta hablar de mí, pero me trajeron a evocar una práctica que tengo desde que soy muy niño. Yo tengo cuadernos, pero no son... O sea, yo creo que desde que aprendí a escribir, yo tendré guardados y otros y perdidos entre todos unos 50 cuadernos llenos de apuntes de lo que pienso, de lo que siento, y no es que sea un diario, simplemente es un volcar la mente para ir desocupando espacio y dejar cosas escritas para poder aprender otras. Es un disco duro externo. Exacto, es un disco de pajuerita. Entonces, ¿qué sucede? Que durante todo ese proceso de vida yo he desarrollado el concepto que hay 3 tipos de creatividades, ¿sí? Y esos 3 tipos de creatividades yo les tengo un nombre. O sea, hago el disclaimer, como dicen nuestros compañeros youtubers, ¿no? El disclaimer es: no soy psicólogo, no soy antropólogo, no soy sociólogo, si acaso soy mamacayólogo. Pero tengo esta teoría, como muchas otras y como muchos de nosotros tenemos teorías acerca de cosas, y entonces yo he creado he definido como 3 características o 3 tipos de creatividad muy bien delimitados para mí, y les tengo unos nombres muy molinianos, ¿cierto? Me los imagino ya, pero... Molinianos. Sí, uno. Pero un momento, yo interrumpo. Es que Héctor acaba de decir una cosa fundamental, ¿vale? Nosotros no hemos aprendido a hablar de todo moliniano. Por eso es que estamos tan atentos a cuando es que él va a hablar. Claro. Si no hemos leído el moliniano. Claro, porque el lenguaje no verbal de Héctor todavía El metalenguaje. está por descubrir. Bueno, esperen que me dio calor. El metalenguaje. Bueno, entonces pillen pues. Para mí hay 3 creatividades: la creatividad santa, la creatividad maldita
y la creatividad ignorada. ¿Sí? Son tres. Entonces, la creatividad santa es la que Valentina dice que no es del todo la creatividad, es decir, es la creatividad del que pinta, del que escribe, del que dibuja simplemente, del que zurrunguea una guitarra. Zurrunguear, verbo, dícese tocar mal una guitarra. Acción y efecto. No, el efecto no. El efecto Acción, el efecto es dolor de cabeza y bueno. Pero entonces esa parte como expresiva, como que puede llegar a ser captada o percibida por los demás de una manera agradable o no necesariamente, es lo que la gente llama creatividad. Entonces, usted observa un cuadro, hablemos de pintura, usted observa un cuadro de Leonardo, que de hecho terminó muy poquitos porque era más flojo que un berraco. Dejaba todo empezado. Se demoraba años en hacer un fresco cuando no, es que el hombre empezaba los frescos y cuando los terminaba ya estaban pasados prácticamente. Entonces, el asunto aquí es que esa creatividad con la que la gente llega a tener contacto es lo que yo llamo la creatividad santa, porque es la que todo el mundo enarbola, exalta, la muestra, exacto, la muestra bonita, quiere relacionarse con ella, quiere tener algún tipo de contacto con las personas que son creativas en ese sentido. Del otro lado, digamos que en la mitacita del negocio, hola muñeco, en la mitacita del negocio está la creatividad ignorada, y esa es la creatividad de la solución de problemas. Y todos, en ese sentido, sí somos todos absolutamente creativos, ¿cierto? Yo puedo tener la solución a cualquier cosa con un tenedor, con un palo, con un pedazo de cinta. Ustedes han tapado goteras con cosas inimaginables, No. han nivelado mesas con pedazos de papel, la nevera, papel, en mi caso exacto. la nevera tiene un taquito ahí debajo. Bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, pero esa creatividad, como es una creatividad eminentemente práctica, entonces es una creatividad que todo el mundo pasa por alto y nadie la observa realmente. Y en la medida en la que una persona es capaz de observar y de sistematizar la producción de ese tipo de creatividad, entonces se vuelve o un inventor o alguien que se convierte pues en alguien de ver. Por ejemplo, el caso más normal del mundo de ese tipo de creatividad, entre comillas, es don Tomás Alva Edison. Si don Tomás Alva Edison me está... no, ese es man ya murió. No, ya está. Pero ese era, pues, bueno. esa era otra rata, y yo creo que peor que Pericles. Porque es que vea, ¿Quién es tu más papá? Edison en realidad no inventó nada. Edison lo que hacía era que tenía un laboratorio grandísimo, era un galpón lleno de trabajadores, ingenieros, físicos, electricistas, trabajando para él en mil cosas, y él cogía lo que ellos producían, les pagaba un salario de miseria y él publicaba, patentaba y todo era de él. Entonces un tipo con 1000 y pico de inventos que no eran de él. Entonces muy creativo. Sí, claro. Supo cómo hacer El negocio. Exactamente. No, además tenía una creatividad medio malévola, No, de ¿no? pronto era un Pericles varios siglos después. El hombre- Ahí yo tan el- chiquito, pero sí, en fin. El hombre sometió a descargas eléctricas a elefantes y los mató para demostrar que el otro método de electricidad que no era el que él trabajaba era súper, hiper, mega peligroso. Pues el tipo... Ajá. Qué impresión. Bueno, y del otro lado, ya ahora sí al otro extremo, tenemos lo que yo llamo la creatividad maldita. Y la creatividad maldita, mis queridos compañeros, Y no era la de Alba. y no era la de Alba de Edison, esa era la jipuepuerca. La creatividad maldita es la que todos los niños humanos desarrollan desde el principio de sus vidas y que mucha gente mantiene. Y esa creatividad maldita se llama la mentira. Yo creo que no hay una cosa, una característica del ser humano que requiera más nivel de creatividad que el mentir. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es que tiene que ser una cosa que no solamente es contable, sino repetible,
plausible, creíble, mantenible, Ajá. incluso en algunas medidas, según los abogados, perfectamente demostrable y evidenciable. Según los O sea que necesita una dosis de inteligencia supremamente Tremendamente grande. Claro, por supuesto. Un niño que es altamente creativo es un niño que tiende a exagerar las cosas que piensa, que hace, que dice, y que nos cuenta unas historias increíbles, pues muy bien elaboradas, pero pues que los adultos nos damos cuenta que no tienen nada de mentira. Digo, de verdad, ¿cuál es el asunto? El asunto es que nosotros tendemos a cercenar esa creatividad porque lo primero que hace la sociedad humana, la occidental, es tachar a la mentira como el mal. Ajá. Entonces la mentira se ha relacionado directamente con el demonio, se le ha metido la culpa a Satanás, a Astaroth, a Belcebú y a cuantos vecinos tienen por allá en ese conjunto residencial tan caliente. Y se le ha satanizado de una manera que cuando nosotros, siendo adultos, podemos o sentimos la necesidad de contar una historia, de escribir ficción, Ajá. de lo que sea, no podemos. Nos cuesta trabajo. Claro, porque es que no somos capaces de hilar las unas cosas con las otras porque nos cercenaron al hacernos pensar que cualquier cosa que no es verdad es necesariamente mentira y por ser mentira es mal. Me hiciste acordar, Héctor, de una película, Gran Pez. No sé si la vieron. No, yo creo que no. Donde el protagonista, el hijo no quiere al protagonista porque le parece que su papá es un mentiroso, ¿sí? Y resulta que es que su papá contaba las historias con la mitad verdad, la mitad mentira, pero acudiendo a la creatividad para sonar más interesante. Efectivamente. Por ejemplo, él contaba la historia de unas gemelas y él decía que no eran gemelas sino siameses. Y contaba toda su historia alrededor de las siameses y él decía, usted es un mentiroso. No, todo lo que él vive efectivamente con ellas fue cierto, lo que pasa es que no eran gemelas, no eran siamés, sino gemelas. Es que ahí, como dice el insigne filósofo don Homero Simpson, ¿cierto? No, Marge, yo no te estoy mintiendo, estoy escribiendo ficción con mi boca. ¿Cierto? Entonces, ojo que el proceso creativo es una cosa que está presente en todos, pero no todos tenemos la posibilidad de expresarlo de la misma manera. De hecho, se necesita una muy fuerte base de conocimiento para poder expresar la creatividad. La creatividad en una persona sin conocimiento de lo que está haciendo no llega a ninguna parte, llega a frustración. ¿Sí? Me explico. Enseño matemáticas, estoy en un salón, les estoy enseñando método de integración por partes. Entonces el método de integración por partes es una cosa súper bonita. No, debe ser una cosa linda. Hermosa. No, debe ser como amanecer leyendo el estatuto tributario. No, en serio que es una cosa súper bonita cuando uno la reflexiona. Lo que pasa es que este no es el espacio para explicar, y menos sin tablero la integración por partes. Pero bien, entonces es una cosa súper bonita. Entonces cuando uno le explica al estudiante qué es el método de integración por partes, de hecho alguien se inventó una regla mnemotécnica para el algoritmo de solución que dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Y entonces con esa frase, con las iniciales de esas frases, se hace un acrónimo que representa la estructura de la solución de la integral. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que el estudiante no pueda resolver cualquier tipo de ejercicio, porque las normas de integración son 3 o 4 y son regaladas, sino que le falta conocimiento. Entonces tiene pedazos del álgebra que no vio, o que estaba durmiendo, o que la profesora de álgebra, como en mi caso, le puso el chulo al taller sin ni siquiera mirarlo y sin saber si estaban bien o mal los ejercicios. Entonces lo único que genera eso es que cuando el estudiante se enfrenta a un caso que no es la integral de X, no es capaz de crear una solución echando mano de los recursos que tiene, que son las propiedades de la potenciación, de la radicación, etcétera, todas las que necesita, y se frustra. Claro. Y entonces el estudiante dice: no, es que el cálculo integral es muy difícil. No, el cálculo integral no es difícil. Le resulta difícil la aritmética y el álgebra. Entonces, no tenía las bases. Exacto.
Entonces, en la medida en la que el conocimiento aplicable está ausente del proceso creativo, perdón, del proceso de afrontamiento de la realidad, la creatividad se hace supremamente difícil de cristalizar. Y ahí es donde decía Valentina ahora que hay una diferencia muy grande entre crear e imaginar. Claro, porque es que ellos se imaginan que pueden coger y cualquier cosa que está elevada a cero es cero. Entonces se lo imaginan así y desarrollan el ejercicio erróneamente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa elevada a la cero no es cero, es uno. Entonces se tiran en todo. Y se imaginaron una forma de hacerlo, pero es una forma que en ausencia de conocimiento genera error y por lo tanto los lleva por el camino que no es. Mira, tú dices algo tan vital y es el tema de que todo nos condensa así al conocimiento. Y es que así como tú pones el ejemplo matemático, de hecho quiero hacer aquí un paréntesis grande, yo siempre le tuve muchísimo miedo, bueno todavía, al tema de matemáticas, porque pues nunca tuve como esa, ¿cómo decirlo?, conexión con ellas. Puede ser, volvemos al tema de que en las bases de las matemáticas nunca le puse mucha atención a eso, yo siempre estaba más en el tema de didáctica y de letras y de filosofía y así. Pero resulta que ya grande, haciendo un pequeño paréntesis, me dio por estar en día una clase de Carmenza a matemáticas con mi alter ego Carmenza Martínez y él estaba hablando de integrales. Y me puse a ponerle mucha atención, es decir, no entré solamente por hacerle bullying, entré porque dije, me llama mucho la atención como Héctor da clase y como Héctor explica las cosas, desde lo que nos cuenta, desde la historia, que siempre me parece maravilloso. Entonces tenía como esa intriga, ¿cómo será que yo entrando a una clase de Héctor entiendo lo que nunca he podido entender o nunca me ha conectado con las matemáticas? Y definitivamente sí. Ese día, ¿en qué grado de bachillerato ve uno integrales y derivadas? En 11 a veces, depende del colegio. Exacto, ni siquiera lo tenía muy presente. Vine a entender, muchos años después, no voy a hacer el cálculo de cuántos, que era una integral y una derivada y esa fórmula que vimos ese día. Entonces eso lo conecto con lo que acaba de decir Héctor, porque claramente el conocimiento nos proporciona las herramientas necesarias para poder hacer realidad las ideas que llegan a nosotros o hacer realidad lo que llega a nosotros y que en mi caso, como es mi presente, articulamos una cantidad de personas para volverlas un hecho, ¿cierto? Porque no siempre las ideas a las que damos realidad son nuestras. A veces nos compartimos o nos unimos con varias personas para poder, hacer realidad algo, ¿cierto? De hecho, prueba de eso es Dreamcastear, ¿sí? Alguien tuvo una idea, alguien le comentó esa idea a personajes en los que estamos aquí hoy y empezamos a desarrollar y mira, pues ya vamos en una cantidad de capítulos maravillosos. Entonces, el conocimiento siempre nos proporciona eso y yo creo que no solamente con respecto a darle poder a algo, tiene determinada cosa, porque es que hay muchas personas por ahí imponiendo ciertas cosas sin saber o sin tener esa responsabilidad ni siquiera de investigar de qué está hecha esa idea que va a desarrollar, ¿cierto? Y uno ve una cantidad de gente por ahí que se vuelve incluso ejemplo de muchas cosas erróneos, porque ni siquiera tienen esa responsabilidad de gestionar ese conocimiento que debe ser para hacerlo de una manera bien hecha, lo que tú decías. La gente piensa que el igual a cero es lo que es y mentiras que no. La están embarrando porque es que no es cero, es uno y eso cambia absolutamente toda una teoría o toda un desarrollo de la posterior. Idea, un desarrollo. Así pasa con una cantidad de cosas. ¿Cuánta gente hoy en día da por hecho cosas que no son? Y aún así consigue gente que los siguen, ¿no? Eso es un problema social bien grande. Pues, otro capítulo. Ahí tocaría dedicarle unos 82 capítulos al Un terraplanismo. montón. Un montón. Yo creo que ahora cuando Héctor hablaba, y bueno, Valentina también lo conectó, me hizo mucho sentido algo, y es que, pucha, aprender definitivamente es muy rico, pero aprender desde lo que Héctor decía, la aplicabilidad.
porque entonces viene algo que creo yo que nos tiene como como sociedad. Y es que incluso ahora que comparten tantos memes en Facebook, en Instagram, en redes sociales en general, uno encuentra memes como: tengo 40 y tantos años y todavía no sé para qué me ha servido en la vida el mínimo común múltiplo. Yo digo, que no se esté dando cuenta que lo está aplicando es otra cosa, Claro, por supuesto. pero lo aplica creo que todos los días de su vida. Y eso tiene que ver con no haber hecho un aprendizaje significativo desde el momento en que se lo enseñaron, y es las matemáticas. Yo diría que es una de las bases fundamentales de la vida. Entonces, no es solo que yo me haya sentado a hacer ejercicios, y recuerdo tanto que un compañero en 10º, creo, en el colegio, le preguntaba a la profe: ¿para qué me va a servir estas cosas en la vida? Y ella sacó todo un discurso que en su momento, en la imprudencia de la juventud, a nosotros nos pareció que estaba loca. Pero es que resulta que las matemáticas no es la operación en sí misma, sino cómo le doy lógica a mi vida, cómo le doy estructura a mi vida, ¿no? Exacto. Miren, en estos días, pues, hablando alrededor de la ingeniería, una de mis múltiples ocupaciones es diseñar y fabricar equipos biomédicos. Entonces, en estos días me pidieron un favor, y era que construyera una torre de soporte y tensión para cirugía artroscópica de hombro. Ajá. Entonces, ¿qué es eso? Dice nuestro compañerito José Alejandro. Ya les voy a explicar qué es eso. Es simplemente una T en un material rígido por el que se pasa a través de unas poleas un hilo y se sostiene el hombro de un paciente que está acostado de lado, decimos nosotros, o sea, en decúbito lateral. O sea, de lado. Exacto. Y se le estira el brazo en un ángulo determinado entre los 45 y los 60 grados para poder intervenir quirúrgicamente el hombro. ¿Qué toca hacer ahí? Uno no puede coger 2 varillas y soldarlas y ya, no. A uno le toca primero el índice de flexión del material, Ajá. el torque que va a soportar, la dirección de los vectores de tensión, la resistencia mínima del hilo que va a utilizar, el soporte, cómo se va a agarrar y cuál va a ser el coeficiente de rozamiento con la piel del paciente. Y eso es física. Si yo no tengo ese conocimiento, ¿qué hago? Soldo 2 varillas, pongo 2 rodamientos y el hilo se me descarrila, se me descalabra el soporte, se le cae en medio de la cirugía el brazo al paciente y nos lo tiramos enteritico. Es decir, es que son cosas que son supremamente delicadas. Y en nuestra sociedad del Sagrado Corazón lo que decimos es: hágale que ahí nos vamos yendo. Exacto, ¿no? Eso echando de aprender se aprende, dijo la Chilindrina. Y no, eso no se puede trabajar así. Eso no se puede trabajar así. Entonces, el conocimiento es fundamental. Bueno, ahora, iba yo con los 3 tipos de creatividad y pensaba yo que siendo la creatividad, la que llamé la santa, la artística, la bonita, la mamacita del paseo, la que más queremos, ignoramos muchas cosas de ella. Vea, por ejemplo, si uno se pone a leer a Arnold Hauser es el historiador del arte más sobresaliente que ha dado la humanidad. Arnold Hauser coge el arte y la literatura desde las pinturas rupestres, incluso antes, y empieza a hacer un análisis de la evolución de esta, y empieza a enriquecer a su lector no solamente con, bueno, es que aquí hay un patrón geométrico que se repite, no, sino que el hombre contextualiza con la parte antropológica y sociológica de la humanidad, cómo eso se va cristalizando en forma de arte. Y entonces allí que vemos que además la creatividad este aspecto que estamos analizando hoy depende también del momento histórico, de cómo interpreto yo la realidad, lo que decías tú ahorita del aprendizaje significativo, y de cómo relaciono yo esas 2 cosas para dejar un testamento. Lastimosamente, la creatividad ignorada en la práctica
pues ese testamento no existe, porque simplemente se convierte en una solución que queda imbuida dentro del entorno y nosotros no la podemos extrapolar para sacarla o para darle valor. Mientras que en la creatividad santa eso sí sucede. Y en la creatividad maldita, pues imagínate vos, por ejemplo, las pirámides financieras, los fraudes ¿cómo te financieros. parece? Eso requiere un nivel de pensamiento, de ejecución de relaciones sociales, de manejo, de publicidad, de propaganda brutal. O sea, es un esfuerzo creativo gigantesco que es creatividad maldita. Y mira, Héctor, que estás diciendo una cosa que me da tanto sentido, conecta con tantas cosas. Definitivamente no estamos tan alejados los tres. No, Porque es no. que ahí es cuando entonces empezamos a evadir responsabilidades. Y entonces resulta que todo es culpa de un sistema. Entonces resulta que a usted lo tumbaron porque estaba en una pirámide, pero eso no es culpa suya, fue que lo tumbaron. Y ahí entonces es donde uno dice, pues, ¿por qué no le paró bolas cuando le enseñaron matemáticas, cuando le enseñaron lógica, cuando le enseñaron cálculo, cuando le enseñaron, en fin, una cantidad de cosas que le dieron estructura mental, que entre otras cosas le hubieran permitido entender pues que el dinero no se multiplica porque ajá. Efectivamente. Exacto, entonces incluso cuando les doy, por ejemplo en mi caso, que soy profesor de finanzas, yo les digo, la próxima vez que usted me llame y me diga que lo tumbaron porque se metió a una pirámide, yo voy a hacer de cuenta que no nos conocimos, porque entonces no vio finanzas conmigo. El dinero no se multiplica solo, nadie, como decía mi abuelito, nadie vende un caballo por bueno. O sea, pero todo eso lo da esa lógica que viene desde las matemáticas, desde la base, ¿no? Sí, Conocimiento. desde el conocimiento. Es la fuente, el conocimiento como fuente creadora de todo, en realidad. Y miren, si nosotros miramos la estructura, como está montado el modelo educativo en Colombia, que está supremamente influenciado por unas cuantas cosas que están impuestas, pero así con sello de candela por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros tenemos unas materias que son transversales a todas las carreras y que tienen que ver con números, ¿cierto? Matemáticas, lógica, matemática, aunque esa tiende a ignorarse, estadística. Y entonces los pobres mensos, perdón si alguno me está escuchando, no creo. Si algún menso me está escuchando. Nuestros escuchas no son pobres mensos. Los pobres mensos dicen, no, pero es que, ¿por qué el Banco Interamericano de Desarrollo, por qué cualquier fuerza externa tiene que influir en el método, en el modelo educativo colombiano, para enseñarme una cosa que es una costura? ¿Cierto? Correcto, sí. Pues hombre, pensemos tantito nomás, a ver, un poquito de cuerda aquí en las sienes. Si usted, mi querido compañero colombiano, mexicano, argentino, nicaragüense o selenita, no sabe interpretar un gráfico estadístico, no sabe qué es un promedio, no puede tener en su cabeza el concepto de qué es una desviación estándar, a usted le van a meter los dedos a la boca cada que puedan. Totalmente de acuerdo. Y toda la Totalmente vida, de acuerdo. Claro. Totalmente. Y con todo, o sea, le van a vender el medicamento panacea y usted lo va a comprar por $6 millones. Le van a vender la pirámide y va a botar los ahorros de su vida suyos y de sus papás ahí. Lo que sea. Y eso sin contar, trasladémoslo a otros escenarios de la vida, eso sin contar que por eso es que todavía sufrimos porque nos ponen los cachos, sufrimos porque no sé, porque es que resulta que usted lleva 30 años de casada o de casado y usted estaba completamente convencido, pues que los ojitos de su pareja sobran para usted, ¿cierto? Pero es porque no tenemos una capacidad, diría yo, o no la hemos desarrollado, y entonces nos montamos en esos imaginarios, de igual forma, así como pensamos que el dinero se reproduce en una pirámide, ¿cierto? Así como pensamos que, no sé, un montón de cosas que son muy bonitas desde ¿qué escenario será ese, Héctor? Lo no tan lógico, ¿cierto? Porque nos costó trabajo entender para qué servía el cálculo,
por ejemplo, entre otras cosas, Héctor me dirá si estoy equivocado, pero pensaría yo que el cálculo sirve pues para eso, para calcular, ¿cierto? Para poder mirar un montón de situaciones en la vida y decir... Para modelar matemáticamente la realidad. Exactamente. Y es que nos alejamos de la literalidad de los conceptos, que es tan importante, pues por algo existe un concepto literal de las cosas. Como lo hablábamos el otro día de la importancia de la etimología también de las cosas. Por algo los conceptos nacen en un punto, ¿sí? Entonces nos olvidamos de eso. Y además porque, citando premisas desde el derecho, como error común hace derecho. Entonces, como mucha gente se equivoca, y en realidad sí, de hecho es uno de los principios de error común hace derecho. Sí. Quiere decir que si un grupo grande de personas... La costumbre. Exactamente, está equivocado con respecto a algo, pero lo viene haciendo por costumbre, por ejemplo, pues eso incluso constituye una doctrina válida, ¿no? Que no es que sea así, pero que como la gente lo repite, se vuelve así, ¿no? Ejemplo, nuestras amigas las pirámides, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estamos cerrados en el concepto base de ello. Exacto, sin embargo, hablando de los 3 tipos de creatividad, tiene que llegar el momento en el que haya al menos una parcial reivindicación de la creatividad maldita. Porque es que no todo es enteramente bueno ni enteramente malo. De hecho, todo tan depende de la interpretación de la subjetividad del momento, del ambiente, del entorno y de los ojos con que se miren en general, que por ejemplo habrá personas a las que un cuadro de Jackson Pollock les parezca un hijuepuerca reguero de pintura sin ningún sentido. Correcto. 92% de las personas. Mentira, no puedo. Siendo estadístico no puedo aventurar porcentajes, ¿cierto? Pero para muchas personas eso es una basura. O sea, yo cómo voy a pagar $500,000 por un reguero de pintura, sin saber, por ejemplo, que Pollock inventó colores para su obra. Hay una obra de Pollock que es simplemente un recuadro azul, y ese azul es un azul Pollock. El hombre, o sea, ese azul no lo sacó de ninguna parte, lo cogió, lo inventó y lo puso. Y nadie puede, pues sí podrán por espectrografía, por un montón de técnicas reproducirlo, pero no desde la naturaleza creativa que lo hizo él, no. Y no como él lo propuso desde su idea. Efectivamente. ¿No? Bien, entonces, hablando de la reivindicación de la creatividad maldita, me encontré no hace mucho un artículo que me pareció lo más play de este mundo. Vea, los voy a mencionar, son 2 muchachines que están haciendo maestría o que hicieron un trabajo de maestría en México. Sánchez Rojas y Duarte Mote. Bueno, debí mencionar primero a Duarte por orden alfabético. Duarte Mote, internista. Duarte Mote. Y Sánchez Rojas, enfermera. Hicieron juntos su trabajo de maestría que se llama La mentira, una reivindicación moral de cómo la mentira es útil en un paciente en etapa terminal. ¿Cómo le parece? Entonces la creatividad maldita no es tan maldita. Proceso creativo, parte 2. Pues es que mira Héctor, que ahora que estás diciendo eso, recordé un tema que tiene que ver con el marketing sutil o marketing sensorial. ¿Cómo les parece que hay un grupo de mujeres en París que tienen una empresa de cosméticos y perfumes? En París, Antioquia. En París, Antioquia, en la vereda París. Y como les cuento que dentro de sus procesos de responsabilidad social empresarial, ¿cómo les parece que empezaron a trabajar con una clínica que atiende pacientes con problemas, estado de coma, derrame cerebral, accidentes cerebrales, en fin, que se encuentran en estado de coma? Y ellas pues llegaron a la conclusión pues, que lo último que dejamos de hacer los seres humanos es respirar. Entonces empezaron a hacer el tema de la aromaterapia, inspirando olores en la vida de esas personas. Pues, por ejemplo, una persona tuvo un accidente y lo último que sintió, su cara cayó contra el pavimento. Lo último que sintió fue ese olor del pavimento. Entonces ellas crean aromas
inspirados en el olor del pavimento y se pueden pasar horas y horas haciéndole terapia a este paciente porque puede no ver, puede no escuchar, uno puede dejar de hacer todo eso, pues no puede dejar de respirar, ¿sí? Y al evocarle algo que lo llama a la nueva conciencia. Exactamente, porque lo que necesitan, yo no, pues obviamente no tengo idea del tema, pero desde mi ignorancia, si aquí hay algún médico especialista en el tema que nos escuche, disculpará claro. mi ignorancia. No, pero que comente. Claro. Pero dicen que lo que necesitan estos pacientes es un pequeño choque eléctrico que conecte algo en su cerebro y su cerebro va conectando un montón de una red. Un ¿cierto? Contacto intersináptico. Okay. Entonces resulta que se conecte. Que el cablecito haga. Exactamente, que haga una chispa. Y obvio no estoy diciendo que esto lo logren en una hora de terapia, pero que pueden pasar pues mucho tiempo hasta que logran hacerlo. Pues desde el marketing, los expertos en marketing aprovecharon esta vaina y por eso es que ahora intentan dejar códigos en el inconsciente de nosotros como consumidores a través de olores. Por supuesto. Entonces encuentras tú... Y es algo súper importante en el marketing, el tema de los olores. Exactamente. Aquí, en esta provincia, en el octavo mundo donde vivimos nosotros prácticamente, tenemos una tienda, no la voy a mencionar porque no me pagan, una tienda de artículos en cuero, aún. Una tienda de artículos en cuero que usted en cualquier parte de este país donde entre, lo lleva el olor de la loción que utilizan. Todos ustedes saben quién es. Y los que escuchan y viven en Colombia saben, usted entra a un centro comercial, pasa por una tienda de artículos de cuero que huele rico y ¡zas! Esa es. Ajá. Tiene 4 letras. Pues yo con razón caí un día caí en cuenta que, por ejemplo, a mí me mueve muchísimo el olor a arepa asándose. Claro, es que yo vivía con mi abuela pequeñito y cuando despertaba era justo cuando mi abuela estaba terminando de hacer las arepas y entonces ese olor por donde yo paso, yo digo, donde haya un asadero de arepas en una esquina y yo pasé por ahí me tengo que parar a comerme una arepa, ¿cierto? O el señor de la panadería donde está donde está la oficina mía, que en el primer piso hay una panadería, se empieza a subir este olor a pan caliente como a las 3 de la tarde. Es una locura. Y uno dice esto como para un café, María Virgen del Carmen. Entonces claro, es impresionante cómo a través de los olores nos llevan a evocar pues, recuerdos, historias y finalmente a consumir, ¿no? Correcto. Y pues ese es un ejercicio un nivel creativo demasiado elevado, claro, para quien trabaja en eso. Y para conectarlo es una mentira que le echamos al cerebro. ¿Cierto? Porque lo estamos atrayendo con una cosa que no es capaz de interpretar objetivamente, entonces se traga un cuento y ese cuento se vuelve autoengaño, se vuelve autoconvencimiento, se vuelve impulso volitivo entre comillas de hacer alguna cosa, pero está influenciado por fuera. Entonces estos muchachos mexicanos lo que hacen es eso, hacen toda una investigación de cómo tanto el paciente que está en etapa terminal puede empezar a repetirse, autodiscursarse una mentira, estoy bien, estoy pleno, y eso termina mejorándole la calidad de vida y de cómo también quienes están a su alrededor pueden ayudarle a través de la ligera ausencia de verdad o de la ficción oral. Si traemos otra vez a Homero Simpson, a mejorar y a tener una calidad de vida supremamente buena, muy diferente a aquel que simplemente vea el final de sus días dentro de 2 semanas y lleno de dolor, ausencia y terror. Creo que como siempre nos van a quedar un montón de capítulos para hablar. Le debemos una explicación a nuestros escuchas alrededor de por qué no estamos hoy grabando y por qué no están escuchando cuando lo escuchen el segundo episodio de la democracia. Sí, okay. Y es fundamentalmente porque quisimos, como estamos en época electoral en nuestro país, Colombia 2022, entonces quisimos alinear el segundo capítulo con con la jornada electoral de la primera vuelta presidencial o vuelta única dependiendo de los resultados. Entonces para que quede pues un poquito mejor contextualizado en el tiempo. Chévere, sí, chévere. Gracias por la aclaración. Valen, ¿quieres decir algo más? No, pues definitivamente tenía mucha emoción por hablar de lo que es el proceso creativo y de lo que significa toda esa creatividad o todo ese proceso en mi vida, ¿no? Creo que deberíamos hacer
otro episodio de Proceso Creativo. Es que es una cosa maravillosa. Han salido una cantidad de cosas que voy a llegar a escribir a mis papelitos de colores. pero me parece maravilloso, y por favor invitarlos también a quienes nos escuchan y empiezan a ser parte de este podcast, que nos comenten, que nos hagan saber también qué piensan. Así pongan una carita nomás. Sí, exactamente. Sí, pues claro, es otro tipo de lenguaje. Uh-huh. Sí, y que no solo que nos comenten, sino que se suscriban, le den clic a la campanita, lo compartan. Realmente este podcast, pues creo yo que lo iniciamos sin ninguna pretensión, o tal vez sí, la pretensión era exorcizar un poco nuestros pensamientos. Ojo que yo puse la meta de 10 millones de suscriptores. Sí, exacto, sí, hay pretensiones y ahí sí habían. No, me refiero a que no fuera una cosa como muy editada, muy cuadriculada, muy cierto. Sin embargo, sí hay pretensiones, y es pues compartir con la gente y darnos cuenta que está llegando algo. Yo creo que, como dice Valentina, como siempre, estos temas, y más entre nosotros tres, nos quedan muchas cosas por hablar. Qué rico que vayan quedando. Sin embargo, de este episodio a mí me queda algo, y es que definitivamente la vida es equilibrio, ¿no? Equilibrio. Es lograr, digamos, estar como en los dos hemisferios, en el izquierdo y en el derecho, pero que sí es necesario para la creatividad pasarnos de vez en cuando a estar un buen rato en el hemisferio derecho, y dándole como un poquito de vacaciones a esta loca inquilina que tenemos en la cabeza, que es la mente, que nos habla y nos habla y nos habla, e intenta además controlarlo todo. Y la creatividad implica también un poco de soltura y de entender pues que la vida es mucho más que lo que nos han vendido, ¿cierto? Para encauzar esa mente loca y dispersa, en una orientación interesante alrededor de la creatividad, les recomiendo un libro. Se llama La historia de la belleza, de Umberto Eco, el insigne filósofo italiano que murió hace no mucho. Y también tiene una historia de la fealdad, que es muchísimo más creativa en el lenguaje, muchísimo más bonita. Pero la de la belleza lo que hace es ya no tanto alabar, sino más bien diseccionar un poco la creatividad santa que mencionaba ahora. Entonces, bueno, si me permiten cerrar, pues no queda sino despedirlos, que estén ustedes muy bien, que tengan unos felices días, creativos, boniticos, iluminados y todo y todo. Dos cositas que quiero decir antes de cerrar. La primera, algo que no quiero dejar escapar, y es la creatividad sin disciplina, pues no sé a dónde nos puede llevar. Y la segunda, darle de verdad las gracias a Café del Toro. Inicialmente cuando empezamos estos episodios de Dreamcasteando, no queríamos que esto se convirtiera como en un tema de hacer publicidad, porque realmente no es nuestra intención, pero sí creo que vale la pena darle las gracias a los sitios que nos permiten estar aquí por espacio de casi 2 horas echando cuentos. Café del Toro queda en el Parque Laureles, en una esquinita, abre temprano, que normalmente uno no encuentra un café temprano, abre temprano, y darle las gracias. En el Parque Laureles de Armenia Quindío, Colombia, Sí. Suramérica. No, en Medellín, de Armenia Quindío. Además, porque quiero solamente decir una cosita, y es que estamos en la casa de un artista. Es un artista maravilloso, Daniel Toro, que es el dueño de Café del Toro. Además de que es un café deliciosísimo y de una calidad muy, muy, muy alta, es un artista increíble. Y justo hoy que estamos hablando del proceso creativo, y de que aunque el arte no es creatividad, sí conecta mucho con eso que decía Oscar, de sacar a jugar a nuestra mente, ¿sí? Generalmente conecta mucho y la gente lo asocia con el tema creativo, es porque pues eso da lugar a que la mente esté, digamos, un poco más fluida. Es un gran artista, entonces agradecerle pues también un montón por estar aquí en su casa. Bueno, listo. Chao, que gracias. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Juicio pues pelados.